Hola. Y no lo puedo hacer. Hola. Rita, ¿por qué Rita? Sí, hola, tu hijo. Hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, bárbaro. Ya podríamos ir empezando. ¿Hay más? No. Bueno, vamos a retomar un poco lo que vimos en la clase anterior, si quieren. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron leer algo de Bakhtin, aunque sea las guías o los videos? Nadie leyó un choto, por eso nadie habla. Sí, pero no hablo igual. Mira la cara de los algunos tienen 18 añitos. Ay, esa. Sí, bueno, no sé, los escucho. Si tienen alguna duda o si le pudieron leer, me interesaría saber más que nada eso, si intentaron leer el artículo principal, por lo menos, o si empezaron por la parte de las guías, ¿no? En mi caso, yo leí el del artículo del PDF, Sí. que es el capítulo 5, ¿no? Bueno, leí el primer título. Y fui haciendo algunas anotaciones como para ir viendo lo que me pareció que era lo central, lo que yo creí más interesante y más importante, y me quedé cuando empezaba el título número 2. Bárbaro. Bárbaro, es un avance. Es un artículo más bien largo, pero tiene la característica de ser bastante didáctico, bastante repetitivo, ¿no? Y explica cosas varias veces. Entonces, y no deja cosas sin explicar. De todas maneras, lo vamos a ver con detalle, pero eso comparándolo con lo que serían los artículos de Benveniste, que van a estar más adelante, densos, breves, pero mucho más densos, y hay que reponer muchas cosas que no están dichas, porque la tiene a explicar todo. Entrecorta el audio, por lo menos yo lo escucho entrecortado. Sí, la verdad que no sé cómo, seguramente lo más probable es que sea mi conexión. No sé muy bien si tengo. Sí, voy a intentar cerrar alguna que otra aplicación, pero no. Sí, mucho mejor no creo que pueda, lamentablemente. Parece que hoy es un mal día para FiberTel. O sea, casi todos los días son malos, pero encima a la noche es peor. A mí se me entrecorta también mi propia cámara. Quedo ahí congelado en gestos medio raros. ¿Mejoró un poquito el audio ahora? No. Mejor. Poquito quizás. Bueno, no sé. Puedo tratar de hablar un poco más fuerte, pero no ese es el problema, sino que se entrecorta. Eso no sé cómo solucionarlo, pero seguro que es la conexión, porque tengo ahí muy poquitas rayitas de la conexión de FiberTel. Aparte el módem está lejos, tengo que cerrar la puerta, etcétera. Son inconvenientes que no podemos solucionar fácilmente en estas situaciones. Si se entrecorta mucho otra vez, me dicen. De todas maneras voy a tratar de no gritar, porque en la otra clase me dijeron que gritaba mucho. Esa es una característica de todas maneras de los sordos. Yo soy sordo, tengo audífono y los sordos gritamos mucho. Pero bueno, voy a tratar de hablar un poco más pausado y menos fuerte. Lo que estábamos viendo la clase pasada en realidad era reponer un poquito algunas nociones muy básicas de Saussure, que no hay un material especial, digamos, para leer de Saussure, pero como Bakhtin se refiere a él, bueno,
tratamos de utilizar estas primeras clases para reponer esa información, tomando solamente lo que es más importante y aquello justamente a lo cual Bakhtin se va a oponer, ¿no? En este caso, bueno, lo que tomamos de Saussure es la idea de lengua como un sistema fijo, que reside en la mente del conjunto de los hablantes de manera más o menos similar y que gracias a la lengua se puede hablar. La división que hace Saussure entre lengua y habla es fundamental para él porque, digamos, lo importante es la lengua, justamente, el sistema. Que si bien él dice que no es una abstracción, que existe de verdad, por el hecho de ser una realidad mental, exclusivamente mental, sin duda suena como algo abstracto, porque uno no puede ver la lengua en un estado concreto, realmente. Solo se puede conocer el fenómeno de la lengua mediante su manifestación en el habla, es decir, cuando hablamos. Y en ese sentido, a Saussure lo que le importa, repito, es estudiar la lengua y no el habla. Los fenómenos de habla, que son para él individuales, no son un objeto de estudio interesante, por decirlo así. Aunque en algún punto admite la posibilidad de que se pueda estudiar el habla, no es algo que a él le interesa el sistema. Y bueno, vamos a ver que Bakhtin se opone a esa idea justamente, a una de las ideas fundamentales que es esa, la preeminencia del sistema por sobre los hechos concretos de comunicación, porque la comunicación se da inevitablemente por medio del habla. Pero bueno, eso es, después vamos a volver igual a eso cuando lleguemos a la parte de lo que nos interesa de Bakhtin hablando contra Saussure, ¿no? Pero ahora, bueno, nos podemos concentrar en lo que sería el artículo que se llama El problema de los géneros discursivos. Y bueno, ahí da el tema, ¿no? En principio, los géneros discursivos. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay otro tema que es casi tan importante o más que los géneros discursivos, que es el tema del enunciado, lo que Bakhtin considera enunciado. Y eso nos va a servir incluso como introducción a lo que sería después el segundo tema, que es enunciación, ¿no? Que es el segundo tema que por ahora está en el campus. Después va a haber otro tema más adelante, pero siempre referido a esto, a la enunciación. Y con Bakhtin entramos a ese terreno justamente. Pero por ahora concentrémonos justamente como dijo Cecilia, que es que leyó la primera parte, me imagino que es la parte que se refiere a los géneros discursivos. Es decir, que da la definición más o menos de género discursivo, por más que después vuelve sobre el tema, creo que queda claro incluso que son los géneros discursivos en la primera página. No sé si vos te animás a dar una definición o a decir lo que vos pensás que son los géneros discursivos. ¿Te animarías Bueno, sí. Bueno. Yo anoté que los géneros discursivos pueden ser orales y escritos, o escritos, sí, y que son tipos de enunciados relativamente estables, elaborados por una esfera del uso de la lengua. Y para una definición de enunciado, rescaté una parte del texto donde dice que el enunciado es un núcleo problemático de extrema importancia. Perdón, lo último no te escuché bien. ¿Que los enunciados? Que el enunciado es un núcleo problemático de extrema importancia. Ah, bueno, está bien, sí, perfecto, está bien. No es una definición, pero sí adelanta porque se va a dedicar a eso, digamos, justamente, ¿no? Por lo problemático o lo complejo que es para definir. Por eso la segunda parte está toda dedicada al enunciado. La definición de género discursivo está bien, ahora la voy a retomar. Bakhtin es un teórico ruso, era un teórico ruso, que trabajó en la década del 20 con un grupo de teóricos muy interesantes y que, bueno, después de una serie de problemas de índole política, digamos, pudo volver a retomar su trabajo mucho tiempo después. Y
digamos, publicó o republicó parte de su trabajo en la década del 60 y a principios de la década del 70. Y tuvo una gran influencia sobre teóricos de esa época, sobre todo franceses. No había sido reconocido en su momento, ¿no? En la década del 20 o del 30, y además, bueno, con los problemas políticos que tuvo, no estaba habilitado para escribir, digamos, pero bueno, publicó unos libros muy importantes. En realidad se dedicó a la estética, a la filosofía del arte y en parte a la lingüística también, porque cuando uno se dedica a la literatura, de alguna manera, a estudiar la literatura desde un punto de vista teórico, uno de los abordajes fundamentales es la lingüística, porque sin duda la literatura está hecha de palabras, de lenguaje, por lo tanto es importante tener una idea del lenguaje, y eso, bueno, para Bakhtin era importante, y justamente en este artículo establece una teoría que tuvo mucha influencia a posteriori. De hecho, el artículo se publicó de manera póstuma junto con otros artículos. La primera edición en ruso es recién del 79, pero se cree que lo escribió muchísimo antes. Murió en el 75 y se publicó en el 79, y en castellano la primera edición creo que es del 82. Si se fijan en la fotocopia, creo que hay algunas, dice esto, ¿no? Dice primera edición en ruso, después primera edición en castellano, etc. Pero es muy difícil saber cuándo fue escrito, porque, bueno, tenía muchísimo material inédito y se pudo publicar recién después de que falleció. Pero tuvo una gran importancia en los estudios estéticos. Tiene un gran libro sobre Dostoyevsky, tiene un libro sobre el carnaval en la Edad Media y el Renacimiento, sobre la cultura popular en realidad, y el carnaval especialmente. Bueno, tiene muchos textos muy, muy interesantes, pero como se dedica especialmente a la lingüística, bueno, nos interesa en el terreno de la semiología, ¿no? Y bueno, es lo que plantea en este caso, justamente los géneros discursivos, es verdad, se dividen en primarios y secundarios. Eso lo vamos a dejar para poquito más adelante. Vos dijiste en realidad orales y escritos. Bueno, eso también, cómo se enganchan, está muy bien. Y que son un conjunto relativamente estable de enunciados. Esta definición así, como primera, está bien, pero de todas maneras tenemos que profundizar, porque si no, no se entiende. Hay que ver qué son estos conjuntos de enunciados. La idea, fíjense, si uno piensa en género, ¿no? No en género discursivo, sino en géneros en general, no les trae como un recuerdo más o menos vago, digamos, lo que sean los géneros literarios, ¿no? Que es lo que uno aprende, digamos, más o menos, ¿no? En la secundaria o en cualquier otro caso, ¿no? Es decir, un género literario es pues una novela, ¿no? O una obra de teatro, o un poema, ¿sí? O dentro de la narrativa en general uno puede dividir en novela, cuento, relato, crónica, ¿no? Y son todos géneros, pero son géneros literarios. Y eso es lo que dice él al principio. Digamos, estamos acostumbrados a estudiar los géneros literarios, desde la antigüedad, incluso desde Aristóteles o quizás antes, pero bueno, obviamente el que hizo la primera gran definición fue Aristóteles, como siempre, ¿no? En el caso de la división del género épico, ¿no? La epopeya, lo narrativo, el género lírico, que sería la poesía, como la entendemos ahora, y el género dramático, digamos, que sería la tragedia o la comedia, que era lo que existía en esa época. Esos géneros de alguna manera siguen existiendo, es una división pertinente, pero bueno, por supuesto, antigua. Y Bakhtin lo que dice, bueno, es propone algo que es totalmente original o novedoso respecto de esta cuestión. Él dice, así como existen en la literatura géneros, existen en toda la comunicación. Es decir, en toda forma de comunicación, entendida en principio entre individuos, entre seres humanos, ¿no? Por eso él habla de las esferas de la actividad humana o de la praxis humana, es decir, la práctica nuestra, cotidiana, por lo menos hasta cierto punto. Después
puede haber un ámbito no exactamente cotidiano, sino un poquito más complejo, ¿no? Como el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que es más específico. No todo el mundo va a la universidad, no todo el mundo tiene una experiencia de praxis, de práctica en la universidad. Pero sin duda todos tenemos una experiencia cotidiana de comunicación desde que nacemos, desde que aprendemos una lengua, como hablábamos la otra vez, que en toda sociedad se habla por lo menos una lengua y el sujeto aprende esa lengua. Por lo menos una, puede ser dos, pero no hace falta complicarlo. En principio aprendemos una lengua, la lengua llamada materna, y empezamos a comunicarnos. Pero también empezamos a vivir, no solo a comunicarnos, sino a vivir en determinadas situaciones o contextos. Por ejemplo, el más evidente, quizás el primero, en la mayoría de los casos, es la familia, ¿no? Eso es una esfera de la vida cotidiana, la esfera familiar, más allá de las diferencias entre las formas familiares según la cultura, etcétera, pero de todas maneras uno nace generalmente en una familia o en un grupo social quizás más ampliado, también, por supuesto. Eso también sería una esfera de la actividad humana en la cual uno se comunica con otros. Después quizás puede ir a la escuela, distintos grados, digamos, distintos niveles escolares. ¿Sí? Esos también van a ser esferas de la actividad humana. Al mismo tiempo, también puede ser que tenga, por ejemplo, grupos de amigos, ¿no? Fuera de la escuela, fuera de la familia. Esa también es otra actividad, ¿no? La amistad, ¿sí? O por lo menos los conocidos o la gente que con la que uno se relaciona de manera voluntaria, ¿no? Después puede ser también incluso que uno empiece a trabajar. Entonces ahí ya el trabajo es también otra esfera de la actividad humana, otra actividad que, bueno, algunos hacen, otros no, por supuesto, hay diversos tipos de trabajo y uno entra a esa esfera, la esfera laboral, también a distinta edad. Después, bueno, también, como decía antes, los niveles de escolaridad, según la sociedad, según la cultura, son distintos, por supuesto, pero bueno, en la nuestra tenemos desde la educación inicial, digamos, los jardines, la primaria, la secundaria, la universidad, que es la esfera en la cual estamos en este momento. Ustedes ya son alumnos de la Universidad de Buenos Aires, entonces ya son alumnos universitarios. Y bueno, puede haber otro tipo de esferas que uno se le puede ocurrir, pero estas son básicas. Son básicas y casi todos las transitamos en algún momento. Bueno, por lo menos los que estamos acá, incluimos también la esfera universitaria, ¿no? No todo el mundo la va a frecuentar, pero sí nosotros, porque lo estamos haciendo en este mismo momento. Ahora bien, justamente lo que dice Bakhtin y lo que yo digo que es algo sumamente original y un aporte totalmente nuevo, es que todas las formas de comunicación que se dan en estas esferas, ¿sí? Entre los distintos individuos o los distintos sujetos que intervienen en ella, están regidas por géneros, ¿sí? Géneros que se llaman géneros discursivos, ¿sí? Porque son géneros mucho más amplios que los géneros literarios, ¿sí? Los géneros literarios son muy específicos. Uno puede leer una novela, o puede ir al teatro a ver un drama, o puede leer poesía, o incluso puede escribir poesía, o puede escribir una novela, bueno, es más difícil, pero sí, puede, sin duda, estos géneros literarios siguen siendo géneros discursivos para Bakhtin. Lo que pasa es que él incluye todo lo demás, es decir, todas las formas de comunicación, ¿sí? Obedecerán a una serie de reglas, tal cual los géneros literarios, porque los géneros literarios tienen reglas para ser producidos, ¿sí? No cualquier cosa es una novela, no cualquier cosa es un poema, no cualquier cosa es un drama, o una tragedia, o una comedia. Hay rasgos que, bueno, se pueden definir de muchas maneras y se pueden también discutir
pero sin duda hay características que permiten identificarlos, ¿no? Más allá de, bueno, digamos, nosotros podemos distinguir entre una novela y una obra de teatro. Hay características, digamos, grosso modo, ¿no? De manera global. Después, insisto, se puede discutir, ¿no? Podemos discutir si tal cosa es una novela o no lo es, bueno, eso desde ya, pero de manera muy sencilla sabemos que es una novela, sabemos que es un poema, aunque también, por supuesto, se puede discutir mucho sobre la poesía contemporánea, etcétera. Pero hay características perceptibles de ese texto, de ese conjunto de enunciados relativamente estables, como bien dijo Cecilia, que dice Bakhtin, que nos permiten identificar. Bueno, esto es una novela, esto es una obra de teatro, para empezar. ¿Qué características? Bueno, muchas. No podemos ver cada género por separado, pero hay 3 características que da Bakhtin de entrada. No sé si te acordarás vos, Cecilia, o algún otro que haya visto por ahí las 3 características que él da de todos los géneros, ¿no? Igual tenemos para rato con esto, ¿no? Pablo, puede ser, hola, soy Laura, el contenido temático, el estilo y la composición. Perfecto, perfecto. Esos son los 3 elementos que se pueden distinguir en un género discursivo, que sirven para definirlo y que, bueno, después vamos a desarrollar por separado, pero efectivamente, es decir, por un lado, la estructura, ¿no? Que sea la composición, ¿no? La forma, por otro lado, el tema, ¿no? Es decir, el contenido temático, de qué habla, de qué es lo que dice ese género, y después el estilo, que tiene que ver no tanto con la intención individual del autor, sino que es algo que surge del género mismo. Eso también es algo innovador en Bakhtin, que después lo vamos a tener que ver con un poquito más de fineza o de delicadeza, porque quizás tenemos una noción de estilo que es válida en general, ¿no? Por ejemplo, un escritor tiene un estilo propio, cada escritor tiene un estilo propio, eso es verdad. Por otro lado, cada uno de nosotros también tiene un estilo propio en la comunicación, eso también es verdad. ¿Tiene que Pero ver con el dialecto que utiliza o no? no tanto el dialecto, porque el dialecto, bueno, puede ser una parte del estilo, puede ser una parte del estilo, pero el dialecto depende mucho de la región geográfica, ¿sí? Pero sí puede ser parte del estilo, efectivamente. Pero después hay otras características. El tipo de léxico, por ejemplo, de vocabulario, las palabras que se utilizan. Pueden ser palabras poco conocidas o más conocidas, más sencillas, que todo el mundo entiende. También puede ser la gramática, la sintaxis, puede ser más sencilla o puede ser más complicada, ¿sí? Depende. Es decir, que eso tiene que ver con el estilo. Pero lo que nos va a decir después Bakhtin al respecto es que el estilo no es totalmente individual, no es decisión absoluta del sujeto, sino que depende en gran medida del género discursivo, ¿sí? Y ahora podemos entrar en algunos ejemplos de género discursivo. Ahora que vimos las actividades, ¿no? Las esferas de las actividades humanas en las cuales se definen los géneros discursivos, ¿no? Decíamos, bueno, por ejemplo, la escuela, ¿no? ¿Qué géneros discursivos podría haber en una escuela? ¿No? Bueno, por ejemplo, una clase, ¿no? Una clase del maestro o del profesor. Eso es un género discursivo. Tiene cierta estructura, ¿sí? Por supuesto, porque, bueno, uno puede empezar saludando, planteando el tema, después desarrollando el tema y después redondeando al final, dicho muy sencillamente, pero eso es una estructura, ¿sí? El contenido temático, bueno, evidentemente la clase va a tener una serie de temas, por ejemplo, en el caso de nosotros actualmente, en este mismo momento es Bakhtin, el artículo de Bakhtin, ese es el tema. Yo estoy hablando de eso, no estoy dando mis propias ideas, ni estamos tampoco hablando del tiempo o de política, no, estamos hablando exclusivamente de ese artículo, ese es el contenido temático en esta clase. En otra clase será otra.
puede haber varios temas, por supuesto. De hecho, lo hay. Uno puede subdividir el tema principal en varios otros temas y, por supuesto, también puede cambiar de tema a algo que es totalmente distinto al anterior. Bueno, todo eso es el contenido temático. Y el estilo, retomando lo que decía el compañero, yo tengo que elegir para dar mi clase un estilo determinado, es decir, con un vocabulario determinado, o lo que se llama a veces en lingüística el registro, es decir, con cierta formalidad, tampoco excesiva, porque bueno, obviamente no nos conocemos personalmente, yo soy el profesor, ustedes son los alumnos, tengo que tener cierta formalidad para dirigirme a ustedes, como ustedes hacia mí, relativa, por supuesto, pero eso tiene que ver con el estilo. No puedo utilizar palabras vulgares, por ejemplo, digamos, malas palabras, como se dice, ¿no? No puedo hacer chistes fuera de lugar, no, son cosas que no tienen que ver con una elección individual mía, sino con las exigencias del género discursivo, que es una clase, ¿no? La clase me exige a mí que dentro de cierta variabilidad, ¿sí? Yo elijo, pero dentro de ese marco, no me puedo salir de ese marco, no puedo hablar como quiero, en definitiva. Es eso, es así de sencillo, no puedo hablar como quiero, porque el género discursivo me pone límites, y yo los conozco, y ustedes los conocen, o los van conociendo también, a medida que empiezan a cursar en la universidad, pero ya lo han aprendido antes para otro tipo de clases, etc. Eso puede ser un género discursivo. También lo podemos subdividir, por ejemplo. Clase magistral, como se dice, es la clase que da el profesor, hablando todo el tiempo, ¿no? Que bueno, inevitablemente uno tiende a eso cuando se trata de temas nuevos o cuando los alumnos quizás no han leído el tema de qué se trata o quizás tengan un poco de timidez de expresarse o de interrumpir, ¿no? Entonces la clase se convierte en una especie de monólogo del profesor y eso es lo que se llama clase magistral. Pero también podría ser una clase práctica, tipo taller, en donde cada uno de los alumnos aporta algo o contesta o hay un intercambio mucho más fluido y el profesor en realidad se convierte en más bien un coordinador, ¿no?, del trabajo en conjunto. Ahí son dos géneros discursivos distintos, ¿no? O dos subgéneros de un género global que sería la clase. ¿Qué otro género se le puede ocurrir dentro de lo escolar? ¿Qué otras cosas pasan, digamos, en cuanto a la comunicación dentro del aula, o bueno, en este caso aula virtual, pero bueno, aula al fin, ¿no? Y dentro de lo que sería las reglas, ¿no?, de un curso, ¿no?, de una cursada, de una materia. ¿Qué otras cosas pasan, además de la enseñanza supuesta del profesor? ¿Un parcial puede ser? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Un parcial, un examen en general, ¿no? Un examen, podríamos decirlo, ¿no? Porque, bueno, por ahí, no sé, en otros ámbitos no se habla de parcial, ¿no? En, qué sé yo, en la primaria o en la secundaria, no, por ahí no se habla de parcial. Entre nosotros hablamos de parcial o de evaluación, y también hay distintos tipos de parcial, por ejemplo, ¿no? Parciales de elaboración, ¿no? Parciales cerrados o múltiple choice. Bueno, cada uno de ellos también vemos que tiene una estructura determinada, un contenido temático, que será el de la materia correspondiente, o en este caso, bueno, si fuera sobre Bastín, por ejemplo, sería el contenido temático del parcial, y el estilo lo mismo también, y el estilo que en ese caso van a tener que ustedes adoptar también tiene limitaciones. No pueden escribir el parcial de cualquier manera, ¿sí? Ahí está muy bien el ejemplo y como que redondeamos una esfera importante que es la que estamos viviendo ahora. Ahora, podemos así aplicar a distintas
esferas de nuestra vida cotidiana o no. Digamos, si trabajamos, también en el trabajo hay distintos géneros discursivos. Depende del trabajo de cada uno, pero por supuesto uno va a estar enfrentado a hablar con alguien de determinada manera, hablar con otra persona de distinta manera, entonces serán géneros discursivos distintos, ¿no? Uno habla de una manera con el jefe y de otra manera con el compañero de trabajo y de otra manera con el subordinado, si lo tiene, ¿sí? Hay diferencias. Entonces ahí se generan justamente géneros discursivos distintos. Y entonces, reitero, para volver atrás en la definición, que los géneros discursivos están en todas las formas de comunicación humana, incluso en aquellas que parecen más espontáneas o libres, como sería, por ejemplo, una conversación cotidiana, con cualquiera, con amigos, por ejemplo, ¿sí? Que sin duda hay una mayor libertad en cuanto a la elección del estilo y hasta a veces del tema, ¿no? Uno puede decir, bueno, qué sé yo, con los amigos hablamos de cualquier cosa, ¿sí? A veces no, puede haber restricciones. Puede haber restricciones también en una conversación entre amigos, por un tema que por alguna razón no se puede tocar, ¿sí? Puede pasar, pero hay una amplia libertad. Y la estructura nos parece muy, muy libre, pero no es tan libre tampoco, porque conversando, bueno, uno tiene que ceder su turno, tienen que hablar todos, no tiene que monopolizar la conversación, ¿sí? Porque en ese caso se convierte en un monólogo y no es una conversación, y seguramente los otros se lo van a reprochar, o directamente lo van a interrumpir, porque bueno, siendo amigos, tiene esa posibilidad de interrumpirlo, ¿no? Y el estilo, bueno, sí, puede ser seguramente, si son amigos, muy libre, uno puede sentirse libre de hablar como quiera, sin quizás eh, demasiadas restricciones en cuanto a lo que llamamos antes el registro, es decir, totalmente informal, ¿no? Es decir, lo contrario de lo que sería una clase o un informe a un jefe, por ejemplo, en donde guarda una distancia de respeto, que, repito, ese respeto es propio del género discursivo. No es que uno sienta respeto por el jefe, capaz que no siente respeto por el jefe, pero tiene que reflejarlo en su comunicación con el jefe. Si no, lo va a rajar fácilmente. Entonces, tiene que cumplir esas reglas. ¿Sí? Es cuestión, los géneros discursivos es cuestión de reglas, de reglamentación. Lo que pasa es que uno, cuando los tiene internalizados, cuando los aprende, no los piensa en términos de reglas, salvo aquellos que ya son más complejos, ¿no? A medida que se van haciendo más complejos los géneros discursivos, uno va siendo más consciente de esas reglas y de cuándo las rompe, probablemente, ¿sí? Y se cuida de no romperlas de manera más consciente. Pero claro, en la cotidianidad eso no pasa, uno no se cuida tanto. Pero en realidad es porque las reglas las tiene internalizadas. Por ejemplo, dentro de la familia, siempre dependiendo, por supuesto, del tipo de familia, del tipo de cultura, que son muy distintas, no solo en la actualidad, sino tomando en cuenta la historia, las formas de la familia, por supuesto, son muy distintas. Pero lo que nosotros conocemos más o menos es común, ¿no? Más allá, por supuesto, de la diferencia de edad entre nosotros, es evidente que uno no habla de la misma manera con sus padres que con sus hermanos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí también hay diferencias. Ahora, por supuesto, se habla quizás con mayor libertad con los padres que hace 50 años o 60 o 70, 80 años, seguramente. Pero igual hay cosas que no se cuentan, cosas que no se dicen, ciertas formas de respeto, etc. En cambio, a lo mejor con los hermanos eso no pasa, hay mayor igualdad en el trato, ¿no? En el estilo, ¿sí? Y en el contenido temático, en la estructura, etcétera, bueno, también hay diferencias, ¿sí? Pero uno por ahí no es consciente de esas diferencias o consciente de esas reglas, simplemente las emplea, porque las ha aprendido. Las aprende, según Bakhtin, y esto también es, apunta un poco en contra de Saussure, ¿no? Las aprende junto con la lengua.
¿Se acuerdan que hablamos de que uno, para Saussure, y hoy lo repetí también al principio, uno aprende la lengua, es verdad. Incorpora el sistema de la lengua a su mente, a su memoria, y bueno, lo tiene ahí en su mente, perfecto. Pero lo que dice Bakhtin es que junto con la lengua aprende los géneros discursivos. Ciertos géneros discursivos, por supuesto, no todos, pero los primeros, los que tienen que ver con la familia, los amigos, los primeros tramos de la escuela, etc. ¿Sí? Es decir, la lengua no se aprende sola, sino junto con las formas de aplicación de la lengua, las formas de comunicación. Esto es muy interesante si uno piensa, por ejemplo, en el caso de cuando uno aprende una lengua extranjera, ¿no? Que en las formas más tradicionales, por ahí ahora hay formas mucho más... ay, me está mordiendo mi gata. Esperen que la voy a sacar. Basta, no, basta. Bueno. Sí, acá está. Sí, se la voy a mostrar, pero la voy a rajar, así que me van a disculpar. Sí, que la voy a rajar porque si no me va a seguir mordiendo. Bueno. Fuera. Perdón, ¿eh? Bueno, lo han escuchado chillar, pero está viva todavía. Lo que decía es que, por ejemplo, cuando uno aprende a veces un idioma, sobre todo en la escuela, con un método medio anticuado o no muy ágil, después cuando tiene que hablar con alguien, sobre todo si viaja a esa cultura, de donde aprendió esa lengua, no le resulta muy fácil aplicarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aprendió de manera muy teórica. Aprendió la gramática, aprendió por ahí vocabulario, pero no aprendió a comunicarse de verdad. ¿Sí? Entonces cuando uno lo larga en el medio de, no sé, supongamos Londres o Moscú, donde sea, y cuando uno tiene que comunicarse con personas de carne y hueso, sí, puede saber algo de vocabulario, algo de gramática, puede saber muy bien, pero puede fallar mucho en la comunicación. Puede decir cosas inconvenientes, cosas que no debería decir, en tal situación concreta. Ese es el tema, ¿sí? Que no aprendió el género discursivo como lo aprendió junto con su propia lengua. Repito que ahora hay formas mucho más, digamos, más creativas y más útiles para aprender una lengua que justamente aprenderlas simulando situaciones concretas, ¿no? Entonces, claro, cuando va a ese lugar, por supuesto, ya sabe cuáles situaciones se puede encontrar, ¿no? Entonces, aprende bien. Pero nos ha pasado mucho, uno puede aprender incluso la lengua leyendo solo, ¿no? Y efectivamente uno lee y aprende la lengua y resulta que después, bueno, cuando va a hablar esa lengua, dice cualquier cosa, ¿no? Está bien desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista del vocabulario quizás, pero resulta que en situaciones concretas no, por ahí no tiene que dirigirse a tal persona de tal manera, etcétera, ¿sí? Es como aprender, un ejemplo muy extremo, digamos, aprender un idioma árabe de Medio Oriente en general, y cuando uno está en Medio Oriente va y le habla a una mujer, por ejemplo. Bueno, obviamente es un problema grave, digamos, ¿no? Porque uno puede ir en cana y la mujer también. Entonces, eso no tiene que ver con la lengua, ¿no? Sino con el género discursivo. Un género discursivo muy específico, culturalmente especificado, reglamentado y que uno debe aprender. Bueno, eso es los géneros discursivos para Bakhtin, ¿sí? Cuando él dice un conjunto relativamente estable de enunciados, es eso. Cada género discursivo tiene una serie de enunciados, que después vamos a ver más concretamente qué son, y relativamente estable porque, como vamos a ver, los géneros discursivos pueden llegar a cambiar con el tiempo, ¿sí? Pueden cambiar con el tiempo. Algunos desaparecen, otros aparecen, ¿no? Piensen en los géneros discursivos que están relacionados con la tecnología, ¿no? Sobre todo con la tecnología digital, la informática y las formas nuevas de comunicación, ¿no? ¿Qué se les ocurre ahí como ejemplos de géneros discursivos?
que tengan que ver con la comunicación, con lo digital, con la informática, etcétera, con las nuevas tecnologías, ¿no? Y que sean relativamente nuevos, aunque para ustedes es más natural, ¿no? Pero, ¿qué se les ocurre? Una conversación de WhatsApp, en una conversación de WhatsApp puede haber género discursivo. Claro, perfecto. Sí, sí, sí. Un WhatsApp mismo es un género discursivo. El WhatsApp mismo es un género discursivo y tiene todas sus características, ¿sí? Y es relativamente reciente. Relativamente, digo, por supuesto, porque ustedes son jóvenes y para ustedes es más natural. En mi caso, que soy migrante, digamos, como se dice, migrante digital, bueno, yo pasé por todas las etapas, digamos, desde la carta escrita a mano o con máquina de escribir, mandada por correo, al email, ¿no? Son dos géneros discursivos distintos. Aunque en un momento, y sobre todo al principio, el email se parecía bastante a una carta, ¿no? Porque uno como que copiaba el estilo general de la carta, y todavía hoy puede llegar a pasar, pero bueno, ya el email ya tiene muchos años. Pero después, bueno, tenemos, sí, efectivamente, el WhatsApp como una forma, bueno, los mensajes de texto, por supuesto, ¿sí? Los mensajes de texto también con sus propias características, ¿sí? Después, bueno, las redes sociales y las formas que adquieren ahí los enunciados en las redes sociales, depende de la red social, ya a esta altura hay miles, ¿no? Pero si uno toma Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que sean, ¿sí? O bueno, tienen cada una unas características determinadas, unas reglas determinadas. Y uno las aprende, en general fácilmente, depende también de la edad y de su familiaridad o de su habilidad, pero las aprende y son géneros discursivos distintos y recientes. Y recientes. ¿Quién escribe cartas ahora a mano? Muy poco. No es que sea totalmente, que haya desaparecido completamente, pero prácticamente es casi un género desaparecido. Las cartas, digo, escritas a mano, puestas en un sobre con estampilla, que uno va al correo, las lleva, las manda, le llega a alguien. Pasa todavía, pero obviamente ha dejado de ser la única forma de comunicarse y en realidad adopta una excepcionalidad, digamos, ¿no? Se hace muy de vez en cuando, ¿sí? Pero prácticamente ya no. Y en un momento dado podría desaparecer. Bueno, el telegrama, por ejemplo, bueno, todavía se utiliza en algunas ocasiones el telegrama, pero en una época era muy frecuente comunicarse mediante telegramas, era la única forma, a través del telégrafo, cuando se inventa el telégrafo era muy importante poder comunicarse a distancia mediante telegramas. También tenían sus características de género discursivo, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología implica la suma de nuevos géneros discursivos, que seguramente va a haber más. En el futuro cercano habrá nuevos géneros discursivos y seguirán pasando de moda, pasando de utilidad, de su propio tiempo, a algunos otros géneros discursivos. Así como en el caso de otros géneros, los géneros literarios, ¿no? Volviendo a eso, en el caso de los géneros literarios, bueno, nos vamos a encontrar que en un momento dado había determinado tipo de novelas que ya no se usan. Qué sé yo, una novela pastoril, por ejemplo, bueno, ya no existe, es típico de la antigüedad y de parte de la Edad Media. Y después, bueno, Don Quijote utiliza la novela pastoril en algún momento, dentro de la novela, pero ya no existía. Bueno, pero en un momento dado aparece la novela policial, por ejemplo, ¿no? O el cuento policial. Bueno, eso se puede rastrear, se puede estudiar, ¿no? El comienzo de un género, ¿no? Incluso hasta, en algunos casos, el primer ejemplar de ese género, ¿no? Se puede estudiar, es un estudio que se puede hacer, aunque por ahí siempre puede aparecer uno anterior, porque es algo dinámico, algo que tiene que ver con la historia, en este caso la historia de la literatura, ¿no? En el caso de las comunicaciones cotidianas, bueno, por ahí tiene más que ver con la antropología o la sociología, ¿no? Y la historia también, pero ya no de la literatura, sino de la vida cotidiana, que es una historia más difícil de hacer,
porque en general no quedan tantas huellas, no quedan tantos documentos o testimonios como para saber cómo eran las formas de comunicación entre las personas en distintos momentos de la historia. Es difícil reconstruirlo, pero se hace, se puede hacer. Así que hasta acá, bueno, más o menos cierta idea de los géneros discursivos tenemos, ¿no? Creo que más o menos ha quedado claro, que todavía falta, pero cierta idea, ¿no? Más o menos va bien. ¿Sí? ¿O quieren preguntar algo o les parece algo que hayan leído aparte de esto? En la guía de lectura había que responder unas preguntas. Sí, Y una de las preguntas, la número 5, decía de que proponga 3 ejemplos de género discursivo vinculado a cada una de las siguientes esferas de la actividad humana, sea periodismo, literatura y universidad. sí, Y exacto. La quiero mostrar porque la tengo acá y quería justamente mostrarles y encargarles esa misma pregunta para que la hagan. Pero bueno, podemos hacer otra. A ver si abre. ¿Se ve? No, todavía. Esta es la 5, ¿no? 3 ejemplos discursivos vinculados a cada una de las actividades humanas. Periodismo, literatura, universidad. sí, yo quería saber si las respuestas que había dado eran correctas. Pero A bueno, ver. hacemos otra. Hacemos otra y vemos todos juntos. No, está bien, pero me interesa. Porque en realidad yo di los ejemplos justo de la universidad, así que como que la contesté. Claro, claro. Sí, estoy tratando de dejar de salir de la pantalla, pero no me deja. Ya va a aparecer, ¿eh? De todas maneras me escuchan. Justamente yo hice el ejercicio sin querer del de la universidad, pero y el de la literatura, bueno, más o menos también había mencionado antes, ¿no? O sea, así que prácticamente se puede hacer también. ¿Y cuál era el otro? Periodismo. Periodismo, ahí está. ¿Ve? Ese se podría hacer. Ese se podría hacer así in vivo, ya que estamos. Porque de la universidad yo mencioné, y algunos de ustedes también me tiraron el tema del parcial, que estaba perfecto, y ya ahí tienen 3, ¿no? La clase, o los 2 tipos de clase, y los tipos de parcial, ya tienen de la universidad. De literatura, bueno, yo mencioné más o menos la novela, drama, crónica, poesía, que bueno, también hay distintos tipos de poesía, por supuesto, pero no hace falta, ¿no? Especificar más. Pero de periodismo, a ver, por ejemplo, de periodismo, ¿cuáles se les ocurre que pueda haber dentro del periodismo? Supongamos un diario, para hacerlo fácil. La nota Cualquiera, no periodística puede importa. ser. ¿Mm? La radio. Una nota periodística. No, pero la radio tiene por ahí muchos tipos de programas distintos. Supongamos dentro de la radio un programa periodístico, ¿no? O de la televisión un programa periodístico. O de un diario, ¿no? Ahí adentro estarían los géneros periodísticos, ¿sí? Porque en la radio puede haber, qué sé yo, programas de música o cómicos o qué sé yo, un montón de cosas distintas, ¿no? Entonces la radio no es el género discursivo, sino que dentro de la radio, que sería justamente una actividad humana, dentro de la radio habría géneros periodísticos. Entonces, ¿cuál podría ser, por ejemplo? Una investigación policial podría ser, ¿no? Perfecto, las noticias policiales serían, sin duda, un género tal cual, bárbaro. Una entrevista. ¿La? Una ¿Perdón? entrevista. Una entrevista. Una entrevista. Perfecto, una entrevista, un reportaje. Fíjense que la entrevista tiene una estructura muy visible, ¿no? Muy específica, diría yo, ¿no? Para que sea una entrevista tiene que haber preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas. Eso que ya es lo más visible es la estructura. Opinión, podría ser.
¿Qué cosa? Una nota de opinión. Una nota de opinión, perfecto, perfecto. Eso es otro género también que tiene características muy, muy específicas. En este caso, la nota de opinión, ¿sí? La nota de opinión, digo, generalmente está firmada por alguien, ¿sí? Y no siempre el diario o lo que sea, la empresa periodística, digamos, se hace responsable por esa nota de opinión, porque está firmada por alguien. En realidad sí es responsable, pero, digamos, judicialmente, ¿no? Pero en principio no es que tenga que, no es que es la opinión oficial del diario, es la opinión de ese columnista, o esa nota de opinión, como dijeron que estaba muy bien. ¿Sí? ¿Y dónde estaría, por ejemplo, aunque no todos los diarios lo usan, pero dónde estaría la opinión oficial del diario? ¿Cómo se llama? Editorial. Es la editorial. El editorial, perfecto, perfecto. Los diarios tradicionales todavía tienen el editorial, se dice, ¿no? Es en masculino, ¿no? Pues la editorial es la empresa que fabrica libros. El editorial es como una nota de opinión, pero la opinión oficial del diario. Y generalmente no está firmada. En realidad no tiene que estar firmada porque si bien la escribe alguien, la escribe un periodista y a veces se sabe quién es, o puede variar también, depende, pero generalmente no tiene firma porque se supone que la firma el diario. ¿Sí? Es decir, el diario ahí actúa como emisor, como enunciador de ese género discursivo. Después vamos a ver incluso ejemplos, y ahí en la guía de actividades que mencionaba Juan, al final de todo, no sé si llegaron hasta ahí, pero al final de todo hay una columna de opinión, ¿no? Del escritor Martín Coan, ¿no? Eso es una nota de opinión, ¿no? Salida, publicada justamente en un diario. ¿Sí? Que refleja la opinión exclusivamente justamente del escritor. Y que el diario puede publicar muchos columnistas que dicen cosas distintas. En algunos casos, ¿no? En otros casos, no, pero bueno, eso depende de la política y de la ideología del diario. En algunos casos es muy definida y entonces digamos que todas las opiniones son más o menos parecidas. Pero hay casos, no, en donde hay muchísimos columnistas que publican opiniones que a veces son diversas, son distintas, a favor del gobierno, en contra del gobierno. Perfecto. Pero bueno, eso se puede dar. Ahí ya tenemos varios ejemplos que hemos dado y que sirven, ¿no? La nota de opinión, la editorial, el reportaje, la crónica policial, son típicos géneros discursivos periodísticos, que no son totalmente por ahí de la vida cotidiana o uno no los aprende de chico, ¿no? Porque, bueno, menos ahora que uno no lee diarios en papel, aunque casi no se leen en papel, casi nadie lee salvo en un bar, ¿no? O no sé, o en la peluquería, qué sé yo, no sé. Hay revistas que yo solamente las veo en la peluquería, nada más, no las compraría nunca, pero mientras espero, veo la revista. Bueno, digamos, pero de todas maneras uno puede aprender a acceder al diario o a partes del diario, quizás siendo bastante chico, digamos, si tiene interés, ¿no? Porque a veces incluso en la escuela primaria se hacen ejercicios con el diario, ¿no? Se recortan cosas, ¿no? Y cuando uno aprende a leer, bueno, ya puede leer casi todo. Aunque hay diarios por ahí más complejos o partes del diario que sean más complejas, ¿no? Es decir, justamente género discursivo un poquitito más complejo, que quizás no se pueden leer así nomás. Y que por ahí recién uno los puede leer cuando está en la secundaria o le interesan más cuando está en la universidad, y si le interesa la profesión, digamos, o si le interesa estudiar comunicación, quizás se va a dedicar a leer los diarios digitales, etcétera, ¿no? Pero lo va a estar aprendiendo justamente a leer, digamos, a consumir, por decirlo así, pero también quizás a producir, ¿no? Es decir, puede aprender a hacer lo mismo, es decir, hacer una nota de opinión, hacer una crónica policial o deportiva, ¿sí? Una editorial, bueno, como ejercicio se puede hacer, como ejercicio se puede hacer, lo que pasa es que uno no tiene un diario atrás que lo respalde, entonces, bueno, se puede fingir, digamos, como práctica, pero no sería real. Pero un reportaje sí, por ejemplo, se puede hacer un reportaje como ejercicio, ¿no? Y a veces se hace en la secundaria, como
ir a entrevistar a determinada persona, a un médico, a un abogado, qué sé yo. Y entonces se practica la estructura del reportaje, ¿no? De cómo se pregunta, la respuesta, cómo se repregunta, que es una técnica que debería enseñarse mucho y no se utiliza demasiado, ¿no? Es decir, repreguntar sobre la respuesta del entrevistado cuando no es del todo satisfactoria, cuando se escapó por la tangente, cuando no contestó o contestó algo medio dudoso. Bueno, la repregunta debería retomar eso que no se dijo, ¿no? Pero no se usa mucho eso. Ahora es más para determinado tipo de periodista o de reportajes, que son muy, muy pocos ahora, ¿no? Pero esos son géneros discursivos, ¿sí? Y uno los tiene a mano a medida que va aprendiendo y va pasando por distintas etapas de las actividades, las actividades humanas, digamos, las actividades propias de la vida humana. Fíjense como curiosidad, por ejemplo, que los chicos japoneses no pueden leer el diario hasta muy avanzada su educación, porque tienen que aprender miles de ideogramas, ¿no? Los kenshis, que son los ideogramas propios de los idiomas orientales, ¿no? De chino o de Japón o de las Coreas, etcétera. Bueno, en realidad cuesta memorizar todos esos, son miles. Entonces ellos aprenden una cierta cantidad en la primaria, otra cierta cantidad en la secundaria, y recién ahí pueden leer los diarios, porque no conocen todos los ideogramas, ¿no? Y los diarios usan más de los que ellos conocen, ¿no? Eso como curiosidad, ¿no? Es interesante. En el caso nuestro no es tan Una así. pregunta, ¿le puedo hacer? ¿Cómo no? Si le puedo hacer una pregunta. Sí, Si sí, sobre sí. la misma nota periodística, por ejemplo, o la misma información, dos escritores, autores, eligen abordarlo de distinta manera. O sea, el género discursivo, ahí varía, o No, tiene si que ver son, más con la fe. las dos o las tres notas de opinión, el género discursivo es el mismo. Si yo puedo Ah, identificar que es una nota de opinión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Martín Coan tiene su opinión, pero si yo elijo a otro escritor o a otro periodista que da una opinión distinta, por ahí sobre el mismo tema, igual el género discursivo es el mismo. Tiene la misma estructura, tiene el mismo contenido temático y tiene el mismo estilo, hasta cierto punto. Entonces sigue siendo el mismo género discursivo. Eso es lo que lo caracteriza. En cambio, si yo me muevo al editorial, ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque le falta algo fundamental, que es la firma. ¿Sí? En la nota de opinión, justamente, es la opinión de alguien que da la cara, que dice, yo soy fulano, con su firma, ¿no? Aunque no se menciona a sí mismo, digamos, pero con la firma, él está diciendo, yo soy fulano. En cambio, en el editorial, el que habla es el diario. Entonces sí hay una diferencia bastante perfecto. importante. Aunque quizás la estructura sea parecida. O igual, quizás, Buenísimo. incluso, ¿no? Pero sí es otro género discursivo, entre el editorial y la nota de opinión. Pero todas las notas de opinión son el mismo género discursivo, ¿no? El ejemplo Y que yo vos lo habías pensé dado de las cuando, crónicas policiales o de las notas policiales, también siempre es el mismo género discursivo. Por más que es distinta quizás la crónica policial de Crónica, justamente, del diario Crónica o del canal Crónica, de, qué sé yo, Página 12 o La Nación, que tienen por ahí otras características, ¿sí? claro, yo lo pensé por el lado de, por ejemplo, un tema económico, Sí, una resolución económica. Usted lee el diario La Nación, por ejemplo, y lee Tiempo Argentino, y sobre la misma nota, parece que estamos hablando de dos cosas distintas cuando es el mismo impacto, pero lo llevan por el lado ideológico que cada uno pretende dar, y el de género discursivo, la pregunta era si era el mismo. sí, sí, Y me sí, dijo sí, que sí, yo ¿no? insistiría ahí en que el género discursivo es el mismo, Joya. es el mismo. Porque, repito, tiene prácticamente la misma estructura, el mismo tema, ¿sí? Y el mismo estilo. Ahora, ojo, si por ahí cambia alguna de estas características, ¿sí? Pero si cambia mucho, porque todo esto es especulativo, esto incluso no lo dice Bastín con tanto detalle, lo estamos improvisando un poco acá, ¿no? Entre todos.
si cambiara, por ejemplo, el estilo, lo pensaba por el tema de Crónica, ¿no? Porque Crónica tiene un estilo muy particular al dar las noticias, ¿no? Entonces, si por ahí cambiara mucho el estilo y nos enfrentamos a un estilo muy popular como el de Crónica, frente a un estilo un poquito más, bastante más formal, ¿no? Más, sí, qué sé yo, más culto, entre comillas, ¿sí? Como sería el de La Nación, ahí por ahí podríamos decir que son dos géneros discursivos distintos y lo llamaríamos crónica policial o nota policial de Crónica y nota policial de La Nación, ¿no? Ahí podrían ser dos géneros discursivos distintos, ¿sí? Pero lo tenemos que fundamentar. ¿Por qué? Lo tenemos que fundamentar. Y en este caso sería por la diferencia de estilo, seguramente. Porque en un caso hay un estilo coloquial, con cosas un poco vulgares, o chistes, o ironías, incluso a veces alguna cosa medio obscena, ¿no? En que es típico de Crónica, frente a La Nación, que obviamente no lo va a hacer de esa manera y lo va a hacer de otra. Entonces, por ahí sí el estilo lo diferencia. Entonces, sería otro género discursivo, ¿sí? Pero igual estamos hilando fino, ¿no? Estamos hilando fino. Lo importante es reconocer que en toda forma de comunicación hay reglas que se deben respetar. Si no, no es ese género discursivo, uno no respeta y queda fuera. O queda en otro género discursivo, como recién decía, en cuanto a la conversación, si uno está conversando con amigos y cada uno va hablando, digamos, en turnos más o menos informales, pero tienen que hablar todos, y uno empieza a hablar y a contar algo y está hablando 2 horas, obviamente no está respetando una regla básica de la conversación, que es dejar hablar a todos. Se lo van a hacer notar antes de las 2 horas, obviamente, pero digo, ahí se está yendo del género discursivo. Se está yendo del género discursivo, ¿sí? O en el caso, cualquier otro, por ejemplo, en el caso de, acá, en este caso particular, si yo tomara adoptara un lenguaje mucho más coloquial o más vulgar, estaría totalmente fuera de lo que se exige para una clase universitaria. ¿Sí? Es decir, yo tengo que mantenerme en cierto nivel de lenguaje, de estilo, que puede ser quizás un poco más complicado de lo que ustedes puedan entender, pero trato de variar, de explicar las cosas de varias maneras distintas, etcétera, pero sin caer en algo grosero, por ejemplo, grosero, chabacano, etcétera. Puedo meter un poco la cotidianidad, como el caso de la gata que tenía al lado, que yo me estaba mordiendo, me duele todavía un poquito, pero es solo para romper el hilo en algún momento, nada más, ¿no? Son cosas que pasan. Pero obviamente en el aula no pasaría eso, en el aula seguramente no pasaría una cosa así, porque no llevaría a mi gata al aula. Pero digamos que es un pequeño cambio para hacerlo un poquito más fluido. Pero evidentemente yo tengo que mantener un cierto nivel. Y ustedes también, de hecho, también se tienen que comportar de determinada manera y hablar de determinada manera, etcétera. Esto está claro, ¿sí? Y más o menos uno lo tiene internalizado o lo va aprendiendo. A veces, obviamente, hay una etapa de aprendizaje en donde uno no se ajusta bien al género discursivo y bueno, y lo va ajustando a medida que va aprendiendo, incluso por ensayo y error en muchos casos, ¿sí? Esto pasa como cuando uno es chico y habla mal, entre comillas, y lo van corrigiendo, ¿sí? Pero se puede hablar mal a nivel gramatical, por ejemplo, como cuando un chico dice, regulariza los verbos, ¿no? Y dice, en lugar de decir yo sé, dice yo sabo, ¿sí? Que en realidad convierte un verbo irregular en un verbo regular. Es una cosa ya bastante compleja, pero dice yo sabo. Bueno, está mal, lo corrigen, se dice yo sé, ¿no? Y por ahí lo entiende, por ahí no lo entiende, pero lo toma en la memoria ya, digamos, ¿no? Y después se da cuenta más adelante que hay verbos que son irregulares, pero que en realidad no estaba tan equivocado, porque utilizó la raíz del verbo con la desinencia correspondiente, como yo amo, ¿no? O yo temo, bueno, él dijo yo sabo, pero está mal, porque la lengua es así, la lengua es arbitraria. Bueno, eso es a nivel lingüístico, a nivel gramatical. Pero también puede pasar que el chico, a medida que va creciendo, se dirige por ahí a los padres de determinada manera, a los abuelos de determinada manera, a gente extraña, por ejemplo, de determinada manera, que es incorrecta, que no debería.
¿sí? Y entonces es corregido también. Eso ya tiene que ver ¿Es con el así? género discursivo, no tanto con las palabras que utilice, sino, por ejemplo, si aparece un extraño y se pone a hablar de lo que los padres hablaron a solas, ¿no? Bueno, obviamente eso que suele pasar mucho con los chicos, ¿no? Que por ahí viene el vecino y le cuenta, ah, usted es el que, ¿no? Mi papá dice que usted es un desgraciado. Bueno, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer y uno a veces lo aprende a la fuerza, que con un extraño, con un vecino, no tiene que hablar de ciertas cosas. Es contenido temático, ¿no? Contenido temático. Hay ciertas cosas que no se mencionan. Si los padres hablan de alguien, bueno, uno no tiene que delatarlos o decirse, contárselo a una tercera persona. Bueno, eso uno lo va aprendiendo a veces por ensayo y error. Se equivoca y aprende. ¿Sí? A veces un poquito a la fuerza quizás también, ¿no? Puede pasar, ¿no? Que se quede sin postre o alguna cosa así, pero en todo caso aprende. Y después en la escuela pasa lo mismo. En la escuela uno aprende diversas cosas que, bueno, el maestro está para eso, para enseñarle cómo tiene que comportarse en la escuela, cómo tiene que usar el cuaderno, cómo tiene que contestar un examen, etc. Eso se aprende y puede no hacerse bien de entrada, sino llevar un cierto tiempo para hacerlo correctamente, ¿no? Pero digamos que el no cumplir con las reglas del género discursivo, con estas características que estamos viendo, ¿no? El estilo, el contenido temático y la composición, lo que dice composición, ¿no? La estructura, bueno, no cumplir con esto implica, en principio, una falla en la comunicación, ¿no? Una relativa imposibilidad de comunicarse. Relativa porque a veces uno se comunica igual, pero en algunos otros casos no se puede comunicar, porque lo está haciendo mal, ¿sí? Porque no conoce las reglas. Igual que pasa con la gramática, ¿no? La gramática sirve para comunicarse. Si uno no la conoce, está mal. Pero si no conoce las reglas de género discursivo, también está mal, ¿sí? Pero entonces puede aprender y en algún momento hacerlo. ¿Sí? Como decía antes con el caso de la columna de opinión o con algún otro género periodístico que es más complejo, digamos, pero que posiblemente uno pueda aprender a hacerlo, puede practicarlo y quizás si le interesa hacerlo como profesión, en el futuro hacerlo, pero obviamente que uno no nace sabiendo hacerlo, lo va aprendiendo. Ese aprendizaje es el aprendizaje de los géneros discursivos disponibles en su entorno, ¿sí? En sus esferas de acción o de actividad humana, ¿sí? Que en cada cultura pueden ser distintas, en cada época pueden ser distintas. En realidad las que nos importan a nosotros, por supuesto, son las actuales. Eso desde ya. Si uno fuera historiador, como decía antes, por supuesto le interesa también reconstruir el pasado, digamos, pero es algo muy específico eso. Nos interesan a nosotros las esferas actuales, vigentes, los géneros vigentes, ¿sí? Entonces, creo que hasta acá más o menos está, al final, esa pregunta al final la respondimos, ¿no? Igual me gustaría que intentaran responder, pero las dos, la 4 y la 5 juntas, ¿no? Que en la 4 dice simplemente que es un género discursivo. Y después, en la 5 creo que es la que pide los ejemplos, ¿no? Me gustaría que intentaran escribirlo y me lo mandan, yo se los corrijo más o menos a ver cómo les fue. Por supuesto, esto sin nota desde ya, ¿no? No sé si ya subieron al campus las fechas, pero aparentemente lo que está decidido ya es que va a haber 2 evaluaciones a lo largo de este cuatrimestre, 2 evaluaciones que se llaman formativas, es decir, que no van a tener nota. Se van a, de alguna manera, calificar o evaluar como satisfactorias o insatisfactorias. Eso es lo que decidió el ciclo básico, no es decisión de la cátedra, sino decisión del ciclo básico. Entonces, van a tener también la posibilidad de recuperar una de las 2. Y la primera fecha sería el 23 de junio. ¿No? Es decir, el 23 de junio, no sé si cae martes o no, pero esa semana sería.
la semana de, bueno, eso le daría una pregunta que va a ser casi segura alguna pregunta de la guía esta de Bakhtin, ¿no? Alguna de esas preguntas que están ahí en la guía de Bakhtin. Una sola. Por ahí la redacto distinto, pero no, mucha diferencia no va a haber, y la tienen que entregar por mail en la siguiente semana, ¿no? Es decir, tienen una semana para hacerlo. Esto sería la evaluación formativa, que de paso, bueno, digamos, cuando sea satisfactoria ya les da un plafón, digamos, como para seguir más tranquilos el cuatrimestre, pero igual, si estuviera muy mal, la pueden recuperar más adelante. Después les voy a decir las fechas. Entonces, para redondear, serían 2 evaluaciones formativas. La segunda no me acuerdo bien la fecha, pero es ya en agosto, o sea, al final de las clases. Y por supuesto, lo que quedaría pendiente, en este caso, creo que lo adelanté ya, sería el final. El final, en este caso, según lo que decidió la UBA y el CBC, es obligatorio y será presencial alguna vez. Es decir, va a haber todas las fechas necesarias. En realidad suelen tener 3 fechas para el final, ¿no? Pero va a haber 5 fechas, a partir de la primera que pueda ser presencial, ¿no? Igual todo esto, como sabemos, es más bien medio provisorio, pero parecería que está ya decidido, ¿no? En este punto, que se va a hacer así. Por lo menos las 2 evaluaciones seguramente van a ser así, no van a tener nota, por lo tanto no hay posibilidad, digamos, de promoción directa, como había antes, ¿sí? Como había en las clases presenciales. Lamentablemente eso es lo que decidió la universidad y el ciclo básico, y nosotros decidimos solamente la fecha. Así que yo lo voy a mantener al tanto en todo caso, si la fecha es otra o cambia, etcétera, por las dudas, eso sí. Pero que tiene que haber 2 evaluaciones seguro. A mí me gustaría que para la próxima clase, la próxima semana, digamos, en realidad, o la otra, pudieran contestar alguna de estas primeras preguntas, en realidad cualquiera que se les ocurra a ustedes, cualquiera. Si tienen dudas, mejor. Y si no, está la 4 junto con la 5. ¿Sí? Para ver un poquito la redacción que tienen, yo se las corrijo, repito, sin ningún tipo de nota o ni siquiera conceptual ni nada, y de paso me sirve también para ver, bueno, cuántos están siguiendo las clases, ¿no? Porque como les dije la otra vez, éramos 40 inscriptos, había 40 inscriptos, y en realidad están siguiendo las clases 14 o 15, ¿sí? Aunque yo no estoy pasando nota, pero los veo, digamos, ¿no? Y bueno, no sé si alguien hoy es nuevo y no estuvo en la clase anterior, recuerde que está grabada, que se puede ver en el canal de YouTube de la cátedra. Yo les mandé a todos el link, algunos me contestaron que se podía ver. Por ahí les sirve repasar de esa manera. De todas maneras, recuerden que tienen también un resumen de esto, de Bakhtin, no digo de esto, de Bakhtin, un PowerPoint, ¿sí? Y 2 videos sobre la relación entre Bakhtin y Saussure, pero esto lo vamos a ver, lo vamos a ver en la próxima clase, porque todavía tenemos mucho tiempo, digamos, como dije la otra vez, creo que todo junio va a ser para Bakhtin, o por lo menos hasta el 23, o sea, la próxima clase y la otra. Lo único que nos quedaría por ahí ahora, ya llevamos 1 hora 20, pero bueno, sería simplemente, aunque sea, dejar esto planteado. Una división importante que hace Bakhtin, ahora que ya sabemos lo que son los géneros discursivos, en géneros discursivos primarios y secundarios. ¿Alguien vio eso o le llamó la atención o entendió algo de esa diferencia? Sí, yo le A estuve grandes leyendo rasgos. y A ver, perdón, Mariel. bueno, en realidad los primarios se trata. Perdón. No, te decía que bueno, que yo estuve leyendo un poco y bueno,
entendí que los primarios se trata de los géneros más simples, de los que pueden generarse dentro de un diálogo, ¿no? Dentro de una comunicación cotidiana, por decirlo de cierta forma. Perfecto. Y los secundarios son un poco más complejos y dependen también del origen, ¿no? Eso es lo que más o menos pude entender. Está muy bien, es así. No entiendo bien lo del origen, pero sospecho algo, pero ¿qué quieres decir bien con el origen? Bueno, no importa, por ahí entendiste eso y está bien de todas maneras. No, bueno, que con respecto al origen, que bueno, se pueden comprender dependiendo con la totalidad, ¿no? Lo puedo comprender de una forma compleja, pero bueno, leyendo en su totalidad. Yo pero pensaba tengo más o alguna menos como el tipo de actividad, el tipo de praxis donde se dan esos géneros, ¿no? La primera parte está perfecta. Los géneros primarios son los que se caracterizan por una mayor simplicidad, tienen que ver con la comunicación cotidiana, y de hecho, todos los que mencionamos hasta ahora, salvo los literarios, eran géneros primarios. Todos. El WhatsApp, el examen, la clase, ¿no? La clase del profesor, esos son todos géneros primarios, ¿sí? Y los secundarios, como bien dijo Mariel, son los géneros más complejos y que tienen que ver con esferas también mucho más complejas y más avanzadas, que no son cotidianas, tienen que ver con la literatura, por ejemplo, o las artes en general, la ciencia, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con tratados científicos, y también secundariamente, aunque Bastín mucho no lo aclara, él lo llama los grandes géneros periodísticos, que en ese caso no serían los que mencionamos antes, como notas de opinión o editorial o lo que fuera, sino más bien las grandes investigaciones, ¿no? Las grandes investigaciones que después por ahí toman forma de un libro, ¿no? Que son, por supuesto, de otra naturaleza. Pero igual eso Bastín no lo aclara muy bien. Lo que identificamos como géneros secundarios, evidentemente, son los que tienen que ver con la esfera artística y la esfera científica. Y hay otra distinción que hace entre lo primero y lo secundario, pero que no es absolutamente fundamental, porque él dice principalmente. ¿Cuál es esa diferencia? A ver, Cecilia. Son principalmente escritos, ¿no? Los secundarios. Los secundarios, los complejos. Los secundarios, claro, exactamente. Los primarios son principalmente orales y los secundarios principalmente escritos. Pero recuerden que él dice principalmente, no es excluyentemente o exclusivamente, ¿no? Evidentemente que no es así. Pensemos, por ejemplo, en el texto de Bastín que estamos viendo, el artículo de Bastín. Ese es un género secundario, porque pertenece a una esfera académica, científica. La lingüística y la estética son ciencias, aunque sean ciencias humanas, por supuesto, pero el artículo es secundario. Es un género discursivo secundario. Secundario no quiere decir menos importante, al contrario, quiere decir que es más avanzado. ¿Sí? Es más avanzado. Ahora, ese texto, por ejemplo, yo lo podría leer en voz alta, ¿sí? Y sería oral, pero no dejaría de ser secundario, porque es el mismo texto, y de la misma dificultad, todas las mismas características, simplemente que lo leería en voz alta. Ahora, yo no hago eso, lo explico en una clase, entonces al explicar una clase ya estoy en un género primario, ¿sí? Pero el artículo, o todo el libro, vieron que está la tapa del libro, la fotocopia sale la tapa del libro también, bueno, todo el libro constituye un género secundario. Una novela es un género secundario. Tiene mayor complejidad que un relato cotidiano. Uno le puede contar algo a alguien y obviamente tiene muchas características similares a la novela, en tanto relato, en tanto narración, etcétera, pero sabemos que una novela siempre tiene una mayor complejidad. Aparte de ser más larga, porque no tiene eso, no es definitorio, porque un cuento puede ser breve, pero aún así va a ser un género
discursivo secundario, porque pertenece a la literatura. Y un tratado Un científico. seminario también podría ¿Cómo? ser, aunque es oral, o no sé, una conferencia, Una podría conferencia, tratarse de tal un cual, género exacto. Una discursivo, conferencia, ¿no? eso lo Más, entendí. Sí, 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 sí. Una claro. conferencia, tal cual, perfecto. Que una conferencia puede ser leída o no, pero de todas maneras tiene las características de complejidad de un género secundario, tal cual. Una conferencia, podríamos decir, pero ya ahí nos metemos en cosas que Bakhtin directamente no mencionó, pero una conferencia sobre un tema por ahí lingüístico, sobre física cuántica, una conferencia sobre un tema científico. También se pueden dar conferencias sobre acupuntura o astrología, qué sé yo. Bueno, no me quiero meter en ese tema. Pero bueno, en ese caso no sería obviamente científico. Pero está muy bien el ejemplo. Es oral, efectivamente, es oral. ¿Sí? Y de hecho, por ejemplo, una obra de teatro, uno la puede leer, pero la obra de teatro está hecha para ser representada oralmente por los actores. Entonces, evidentemente, la oralidad es una característica no distintiva totalmente. Pero es verdad que la mayoría o muchos de los géneros primarios tienen que ver con la oralidad, con la forma de comunicación cotidiana. La conversación es el caso típico, ¿sí? El caso típico. Después, un examen puede ser, esto no lo dijimos, pero un examen puede ser escrito u oral, ¿no? Y sigue siendo primario en ambos casos, aunque sea escrito y aunque sea oral. Tienen quizás eh, distintas características. Lo que pasa es que Bakhtin no hace una clasificación estricta de los géneros. Él da ejemplos sueltos. Si uno quisiera, podría reconstruir una especie de árbol, ¿no? Con los géneros, ¿no? Empezando con los primarios y los secundarios, y después ir viendo cómo se van dividiendo, pero eso está implícito, ¿no? Él no lo hace, no lo dice. En literatura es muy frecuente esto, hacer este tipo de árboles, o sea, de clasificaciones de géneros, ¿no? Donde uno empieza con, como dice antes, ¿no? Narrativa, ¿no? Entonces, bueno, narrativa y de novela, cuento, crónica, etcétera, ¿no? Entonces, después de novela dice, bueno, novela policial, fantástica, de ciencia ficción, realista, psicológica, novela policial, ¿sí? Policial clásica, policial norteamericana, policial de suspenso. Y así, entonces hace una especie de árbol. Eso es muy común hacerlo en los estudios literarios, pero no hay una sola clasificación, se pueden hacer muchas, ¿no? Es un tema interesante para abordar en unas conferencias, como seminarios, como dijo Cecilia, justamente, pero Bakhtin no lo hace. Bakhtin hace esa clasificación muy grande, digamos, que es primarios y secundarios, y después da ejemplos sueltos, en los cuales tenemos que ver si podemos identificarlo después en la realidad a cuál corresponde. Pero lo importante por ahora, porque esto lo podemos repasar después, básicamente sería entender la noción de género discursivo y empezar a entender la noción de primarios y secundarios, ¿no? Y después, bueno, lo que vamos a empezar a ver la clase que viene es esto que justamente él menciona así al pasar, los enunciados, porque los géneros discursivos están compuestos por enunciados, ¿sí? Pero él no dice en este momento qué es el enunciado. Y eso sí nos va a llevar también bastante tiempo porque es muy, muy importante y es acá donde va a surgir la diferencia u otra diferencia con Saussure, ¿sí? Pero nos interesa ver cuál es la idea que tiene Bakhtin de enunciado, porque esa va a ser la forma concreta en que adopte el género discursivo, ¿no? Y bueno, lo fundamental, aparte de las distintas definiciones de enunciado que da, que son muchas definiciones, también importa la diferencia con la oración, ¿sí? Una cosa es la oración, otra cosa es el enunciado. Pero esto ya, no, por supuesto, no va a llevar muchísimo más tiempo, así que creo que por hoy podemos ir dejando. Los exhorto de vuelta a que me manden alguna pregunta contestada. Si pueden hacer esa, la 4 y la 5 juntas, sería bueno. O si no, elijan cualquier otra.
si tienen duda con alguna, es mejor incluso que la traten de resolver por escrito, para ver, así yo se los devuelvo también, porque, bueno, las evaluaciones van a ser por escrito, y entonces hay que practicar un poquito la escritura de nivel académico, digamos, la redacción clara y precisa, que bueno, vamos a hacer alguna observación sobre eso también, en la medida en que yo tenga material de ustedes para poder trabajarlo concretamente. No da para hacer un taller, pero de todas maneras puede ser útil, ¿sí? Trabajar con algún material de ustedes que en definitiva va a ser lo que les permita aprobar el curso, digamos, ¿no? Porque la idea es que obviamente que aprueben todos desde ya, porque si van a tener que ir a un final de todas maneras, la idea es que aprendan todo lo posible, ¿sí? Y que eso lo puedan demostrar por escrito, de alguna manera. Y después, bueno, cuando haya posibilidad de un final presencial, seguramente también va a ser por escrito, por lo menos la primera fecha suele ser por escrito. Bueno, ya veremos qué pasa. Quién sabe cuándo podrá hacer eso, pero es bueno que vayan practicando un poco de escritura, ¿sí? Porque cada uno tiene sus propias habilidades, su propio nivel de redacción, y si me lo mandan en Word, normalmente yo se los puedo corregir con control de cambios, ¿no? Para ver los errores que tienen, y si hay un error de concepto, por supuesto, después lo podemos tratar y repasar, ¿no? Porque la idea es que básicamente que aprendan, pues ya cuando van a haber evaluación con nota, obviamente no hay calificación, digamos, no hay una calificación precisa, pero sí es importante que aprendan, que les sirva para algo, ya que están cursando, ¿no? Es decir, meter adentro la cursada y después, bueno, el final será justamente eso, el final verdadero de la cursada, ¿no? Bueno, entonces, quedamos así. Si no hay ningún inconveniente, quedamos así y nos vemos el martes. Les mando otra vez el link y espero que Zoom me siga regalando minutos y si no, bueno, veremos. Así que bueno, que la pasen bien, ¿sí? Cuídense y nos vemos el martes. Igual me pueden escribir, ojo, entre hoy y el martes que viene, si me quieren escribir por alguna duda o algo al mail, me escriben y yo les contesto, como ya dije la otra vez, ¿no? Pero bueno, si no, nos vemos directamente el martes. ¿Mm? Así que bueno, gracias y terminamos acá. Chao. Chao, gracias.